Buen día. Bueno, vamos a grabar un video de regulador buck boost. Este regulador está compuesto por la entrada, VI, un MOSFET, una bobina, el diodo, capacitor y la carga, ¿sí? Al igual que los reguladores anteriores, vamos a partir de unas distintas hipótesis. Esas hipótesis son las siguientes. Régimen permanente, es decir, vamos a dejar de lado todo lo que es el régimen transitorio. Vamos a estudiar el regulador cuando ya está funcionando. Después vamos a partir de que trabajamos en modo continuo, es decir, que la corriente en la bobina es permanente, es decir, nunca se termina de descargar por completo dicho inductor, ¿sí? Y por otro lado vamos a considerar la VO y la VI constantes, en principio, para poder hacer todos los cálculos, y que el MOSFET y el diodo son componentes ideales. Bueno, en esta primera parte la idea es principalmente dedicarnos a ver el funcionamiento circuital, o sea, qué pasa con los componentes en el T-on y el T-off del circuito, y después una segunda parte vamos a hacer los cálculos de la ecuación de salida, la inductancia mínima y el capacitor mínimo, como hicimos tanto para el regulador buck como para el regulador boost. Bien, bueno, como siempre tenemos nuestra señal de control conectada al gate del MOSFET, la cual va a ser de forma cuadrada o rectangular, porque después sabemos que es un PWM. Va a estar encendido un cierto tiempo duty por T, va a estar apagado el resto del tiempo hasta el siguiente periodo. ¿Qué ocurre en este circuito durante el T-on? Bueno, en el T-on, fíjense lo siguiente, este MOSFET se va a cerrar, o sea, voy a tener la fuente, mi MOSFET que lo voy a considerar una llave cerrada, por lo tanto acá voy a tener un potencial que sea VI. Inductor, masa. ¿Qué va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. El inductor va a recibir corriente a través de la fuente y el MOSFET, es decir, va a almacenar energía magnética en sus espiras. Va a haber un flujo de corriente en este sentido, IL, y como en este momento el inductor está trabajando como carga, su polaridad de tensión va a ser opuesta al paso de la corriente, o sea, positivo arriba, negativo abajo. Lo cual también, si se fijan, es coherente porque me queda en paralelo a la fuente de tensión VI. Y si yo tengo una tensión en el inductor en paralelo a una fuente, la fuente fija el potencial, con lo cual positivo arriba, negativo abajo. Por otro lado, tengan en cuenta lo siguiente, tengo VI conectado al cátodo de este diodo, pero como este diodo en algún momento va a tener que circular corriente, lo que me está diciendo el circuito como está dibujado es que la corriente en algún momento va a tener que circular para allá, en alguno de los dos tiempos, ¿sí? No importa si es en el T1 o en el T2, pero seguro que para que este diodo en algún momento conduzca, le tiene que circular de corriente de acá para allá. Lo cual me da una pauta a entender de que la corriente por la carga va a circular hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta corriente por la carga en algún momento va a irse a través de este diodo para allá. Entonces, si la corriente por la carga circula hacia arriba, lo que me está indicando es que este regulador, la VO, apunta hacia abajo. Es decir, estamos en presencia de un regulador que la tensión de salida no está en fase con la tensión de entrada. Está inversa. O sea, este regulador, a diferencia de los dos reguladores que estudiamos anteriormente, invierte la salida respecto de su entrada. Y si eso ocurre, quiere decir que respecto de mi masa, el potencial de este nodo es menos VO. ¿Por qué? Si esto es positivo abajo, negativo arriba, si tomo el segundo signo, tengo menos VO acá arriba. Si tengo menos VO en el ánodo y VI en el cátodo, claramente este diodo se encuentra polarizado en inversa. Es decir, es una llave abierta para el caso del T-on. Sí. Y ahora continuamos dibujando el circuito. Tenemos nuestro capacitor. Por eso tiene el signo positivo hacia abajo.
nuestra carga RL. Lo que ocurre entonces en el TEOM, de vuelta, repasamos, tenemos por un lado la bobina almacenando energía a través del MOSFET y la fuente de BI, el diodo separa la bobina de la salida, por lo tanto es el capacitor quien se encarga de mantener la corriente IO, corriente que es aplicada a la carga y hace que se mantenga la tensión de salida BO. Llevemos esto a los gráficos entonces. Dijimos, tenemos por un lado en el TEOM la tensión de la bobina en paralelo a la fuente, con lo cual BL vale directamente BI. Por otro lado, la IL aumenta linealmente porque se está cargando el inductor y porque la tensión en la bobina es constante, aumenta linealmente desde un valor IL mínimo hasta un valor IL máximo. ¿Qué ocurre con la corriente del capacitor? Bueno, la corriente del capacitor dijimos que tiene que mantener la carga. Si una de las hipótesis que tenemos acá es que la BO es constante, la corriente sobre una resistencia tiene la misma forma que la tensión. Por lo tanto, BO dividido RL me da IO, hace que la corriente sea constante. Si esa corriente es una constante y es la misma corriente del capacitor, lo que nos indica que durante el TEOM el capacitor entrega una corriente que vale menos IO y que en principio es constante por la hipótesis de la BO. Si hacen un poquito de repaso y vuelven a lo que vimos cuando hicimos regulador boost, el comportamiento del capacitor es exactamente el mismo. En el regulador boost, en el tiempo de ON, el capacitor se encarga de mantener la BO, por lo tanto la IO era una constante. Bien, veamos ahora entonces qué pasa durante el TOFF. Ahora en el TOFF, nuestro MOSFET pasa a ser un circuito abierto, por lo tanto dejo de tomar corriente de la fuente. Vamos a borrar esto acá. Dejo de tomar corriente de la fuente. Entonces, si el inductor había almacenado energía previamente, porque lo hizo en el tiempo anterior, en el TEOM, y yo le abro el circuito, lo que ocurre con el inductor es que va a tener energía almacenada que tiene que liberar. Y para hacer eso, ¿qué pasa? Cuando yo desconecto un inductor, automáticamente este invierte su polaridad de tensión. O sea, ahora la BL va a ir hacia abajo. Tensión inducida del inductor. ¿Para qué es esto? Esto lo hace para poder mantener el flujo de la corriente de la IL. Y esa tensión inducida va a crecer de forma tal de que este diodo se ponga en polarización directa. Cuando dicho diodo se pone en polarización directa, la corriente en la bobina va a, en parte, cargar el capacitor y en parte mantener la corriente de salida. Y esto se va a permitir descargar el inductor por un camino seguro sin romper ningún dispositivo. Por lo tanto, la tensión en la bobina, ahora al quedar en paralelo a la carga, porque el diodo es un cable, vale menos VO. O sea que esto disminuye, cambia de polaridad, por eso el signo negativo en el gráfico, y va a parar a menos VO. ¿Qué ocurre con el resto de los componentes? Bueno, la corriente de inductor ya dijimos,
ahora tiene un camino para descargarse, por lo tanto se va a descargar al mismo valor de IL mínima. ¿Qué pasa con el capacitor? Bueno, el capacitor ahora su corriente tiene la forma del inductor, o sea, va a pasar a un valor máximo hasta un valor mínimo. Y luego se repite, ¿no? Lo único que cambia respecto a estos valores es que, si recuerdan, nosotros siempre dijimos que el capacitor no tenía valor de continua en corriente. Por lo tanto, este nodo que está acá, la parte continua se va por la RL y la parte de señal se va por el capacitor. Por lo tanto, este valor de acá y este valor de acá son, permítanme borrar esto y ponerlo más arriba, este primer valor va a ser la IL máxima menos IO, y este valor de acá va a ser la IL mínima menos IO. Es decir, a este pico se le resta el valor de salida y a este pico se le resta el valor de salida. Dependiendo del duty, puede ser que este valor llegue a tocar el 0 o no. ¿Por qué no es afirmable eso? Porque justamente el valor medio ahora de corriente del inductor ya no es ni la corriente de salida ni la corriente de entrada. Es ahora IL average. Porque si ustedes se fijan, el inductor trabaja una parte del tiempo con la fuente de entrada y otra parte del tiempo, que es lo que estamos viendo acá ahora, con la parte de salida. Por lo tanto, nunca está el 100% de su trabajo conectado en serie. ABI, como estaba en el boost, o ABO, perdón, ARL, como estaba en el book. Por lo tanto, su valor medio, su valor de continua, el promedio de su corriente, no es ahora ni la corriente de entrada ni la corriente de salida. Tendrá otro valor que lo veremos más adelante. En cambio, si yo mirase la corriente del diodo, que es solamente la parte de descarga de la bobina, ese sí tendría como valor medio la IO. Y eso es exactamente lo que se le resta al capacitor para que baje el gráfico. Bien, entonces, hasta acá un poco cómo funciona el circuito, tanto en el TEON como en el TEOFF. Para cerrar esta primera parte del video, me interesaría que veamos qué ocurre con este circuito en una condición muy particular, que es la condición de cortocircuito. Entonces, veamos qué pasa si yo, por algún motivo, en este circuito, apareciese, acá en la carga, un corto. Si aparece un corto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Nosotros hicimos el análisis para TEON y TEOFF. Entonces, durante el TEON, este MOSFET se va a volver un cable. Y la bobina va a almacenar su energía. IL, como dijimos antes. El diodo va a estar en inversa, porque si bien acá tengo 0 volt por el cable, acá tengo VI. Entonces que este diodo es como si no estuviese. Por lo tanto, esta parte del circuito, de acá para allá, fíjense, ni se entera de que acá hay un cable. Para esta parte del circuito todo es normal. Tengo mi MOSFET, tengo mi bobina, tengo mi fuente, estoy cargando energía. Todo es normal. De este lado, ¿qué ocurre? De este lado le hago un cortocircuito a un capacitor, que está cargado de un ciclo anterior. Por lo tanto, se descarga prácticamente instantáneo, porque tiene un tau muy chiquitito respecto a la R del cable. Entonces sí, va a haber un pequeño chispazo en el capacitor, se va a descargar y chao. ¿Qué ocurre en el siguiente semiciclo? O sea, en el TEOFF. Bueno, en el TEOFF ahora, perdón, este cable sigue estando.
Ahora en el TOFF la bobina ya tenía energía. El MOSFET se abrió porque estoy en TOFF y el diodo se vuelve un cable. ¿Y qué va a pasar con la bobina? Bueno, la bobina se va a descargar a través del cable, el diodo y ella misma. Es decir, este diodo pasa a ser una especie de diodo de Freewheels o diodo de recirculación, con el cual resistencia dinámica del diodo, resistencia interna de la bobina, toda la energía se disipa y no pasa nada. ¿Qué ocurre en el ciclo siguiente? Bueno, en el ciclo siguiente, nuevamente, el diodo va a quedar en inversa, el MOSFET va a quedar en directa y la bobina se vuelve a cargar a través del MOSFET y la fuente. Terminado ese TON, vamos a volver al TOFF. En el TOFF, obviamente, primero en el TON, este capacitor nunca se cargó, así que no pasa nada en la salida en este ciclo de TON. Cuando volvemos al TOFF, nuevamente la bobina se va a descargar a través del cable, el diodo, la resistencia dinámica. Es decir, ciclo a ciclo esto sigue trabajando, ¿sí? Sin haber ningún deterioro de ningún componente, porque en ningún momento hay una corriente excesiva circulando por el circuito, porque durante el TON la corriente está limitada por el comportamiento normal del circuito, y durante el TOFF la corriente se descarga directamente a través de la resistencia dinámica. Entonces, no es que hay un exceso de corriente a partir de la fuente de BI, que podría llegar a quemar algo. Entonces, si por algún motivo yo descubro el corto y lo reparo, bueno, salvando el transitorio nuevo de que la fuente está como prendiéndose por primera vez, pero pasado los ciclos de transitorio, esto vuelve a funcionar normalmente. La BI carga la bobina del TEOM, el capacitor mantiene la salida durante el TEOM y al ciclo siguiente del TEOF, la bobina va a cargar de vuelta al capacitor, mantener la carga. Es decir, el regulador buck-boost tiene una particularidad que es que tiene protección contra cortocircuito. Es decir, por su forma de estar conectado, automáticamente se autoprotege contra posibles cortocircuitos en la salida. Y esto es gracias a que el inductor trabaja en dos tiempos distintos. En un primer tiempo toma energía, en el segundo tiempo toda esa energía que tomó la usa para mantener la salida. Y ustedes pensarán, bueno, pero pará, en el boost pasaba algo parecido. Recordemos, el boost teníamos algo así, inductor, acá teníamos nuestra llave, ¿sí? Lo dibujo como una llave, sabemos que es el MOSFET, y acá teníamos nuestro diodo con el capacitor y la carga. Y efectivamente, en el boost, eh, esto cuando la llave se cerraba, o el MOSFET conmutaba, mejor dicho, la bobina almacenaba energía para que en el TOFF la tensión de este punto creciera haciendo BI más BL. ¿Sí? Entonces, en cierto punto ustedes dirán, bueno, sí, también almacenaba energía en el TON para después utilizarla en el TOFF. Pero hay una diferencia y es la siguiente. Cuando yo hago un cortocircuito acá, en el TON no pasa nada, el capacitor se descarga instantáneamente, la bobina almacena energía, pero en el TOFF, automáticamente este corto me pide más corriente que la que me pedía la carga. Y esa corriente no está limitada por nadie, porque hay una fuente acá que puede entregar esa corriente. Entonces la corriente crece abruptamente. Y esa corriente que crece abruptamente ya es destructiva. Puede hacer que se muera este diodo, por ejemplo. Si yo no desato el cortocircuito a tiempo. Tengo un elemento que me puede entregar más corriente de la que yo generé en un principio. Cosa que acá no pasa. Porque yo acá entregué una cierta corriente a la bobina en un semiciclo y en el otro semiciclo el MOSFET se desconecta. Entonces si el corto le pide más corriente, no hay de dónde sacarla. Es la que tiene la bobina, punto. Yo tengo 3 amperes en la bobina. Bueno, 3 amperes es lo que te puedo dar. Vos pedís 10, pedí 10. Yo tengo 3. Te voy a dar 3.
En cambio acá, yo almacené 3 amperes, pero de golpe el corto me pide 10, la fuente entrega más. De golpe le entrega más corriente. Y eso hace que se queme el diodo. En el caso del boost. En el book teníamos la llave, el diodo, el capacitor, la carga. Supongamos que hago un corto acá. Cuando el MOSFET está cerrado, este cortocircuito empieza a pedir corriente a lo loco. Esa corriente que pide excesiva, ¿de dónde sale? De la fuente BI. Tengo una conexión de la fuente BI que me puede entregar más corriente de la que el corto me pide. Por lo tanto, puedo quemar el MOSFET. Estos dos no tienen protección contra cortocircuito nativa. Este sí, por su comportamiento de intercambio energético, que en un primer ciclo almacena energía y en el segundo ciclo, semiciclo, perdón, solo la energía almacenada en la bobina es la que se usa para la BO. No se toma más de la fuente. En cambio acá, siempre interfiere la fuente en alguno de los semiciclos. Bien, bueno, hasta acá entonces con la parte 1 del regulador pupus. Vimos principio de funcionamiento, repasamos hipótesis, hicimos los gráficos de los componentes. Eh, Tengan en cuenta solamente que acá faltó dibujar los gráficos de la corriente del MOSFET y del diodo, que son la corriente del MOSFET va a ser la de la bobina durante el TEOM y la corriente del diodo va a ser lo de la bobina durante el TEOF. Diodo, MOSFET. Por eso no los hice en un eje aparte. ¿Sí? Siempre recuerden que el conjunto de la corriente del MOSFET y la corriente del diodo forman la de la bobina. Siempre, en todos los reguladores. Si ustedes revisan los reguladores previos estudiados, se cumple también. Entonces, vimos que pasaba en el TEON, vimos que pasaba en el TEOF, vimos la protección en cortocircuito. En la siguiente parte vamos a dedicarnos a la parte de los cálculos, a deducir la fórmula de DBO y a deducir la fórmula de L mínima y del capacitor mínimo. Bueno, les mando un abrazo.